Muy buenos días para todos. Ya estamos esperando que se conectaran más personas. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestra primera cápsula GH, incrementos salariales. Mi nombre es Pilar Espinosa, soy la líder de salarios y proyectos para la federación. Hoy nos acompaña nuestro equipo de investigación y nuestra directora ejecutiva, Ana María Torres, y Alejandra Parrado, que nos acompaña desde la organización Corona, donde ejerce como coordinadora de compensación y beneficios. Entonces, bienvenidos para todos. Ana María, buenos días. Buenos días, quiero dar la gran bienvenida a toda nuestra comunidad ACRIP, a esta que es nuestra primera cápsula del año. Para quienes nos acompaña por primera vez, es un orgullo compartirles que somos la Federación Colombiana de Gestión Humana CRIP y este año estamos de fiesta. Celebramos 70 años de trayectoria, 7 décadas construyendo una comunidad de líderes de talento humano, anticipándonos a temas de tendencia y con el compromiso de fortalecer a cada uno de nuestros capítulos regionales, potenciando la propuesta de valor que entregamos a ustedes, que son nuestros afiliados. Este legado, estos 70 años, pues se traduce en hitos que nos marcan un gran diferenciador dentro del sector. Llevamos 50 investigaciones o 50 años liderando la principal investigación de salarios de Colombia. Contamos con la única revista especializada en gestión humana. Ya llevamos 120 ediciones, próximos a sacar nuestra edición 121. Realizamos eventos de gran magnitud en temas de gestión humana, con mucho impacto, así que los invito desde ya a agendarse el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre para nuestro gran Congreso Nacional de Gestión Humana que se realizará en Cali. Y pues hoy, en el marco de esta celebración, nos convoca un tema de mucha relevancia en esta jornada, pues vamos a trabajar o les contaremos los resultados del estudio de incremento salarial del 2026, analizando cómo el ajuste del salario mínimo ha impactado notablemente las estrategias de las organizaciones. Bueno, para entrar en materia, le doy la bienvenida a Alexis, a Hugo y a Felipe, que hacen parte de nuestro equipo experto de consultores en temas de estudio y también programas a la medida que hacemos para nuestras empresas afiliadas y no afiliadas también. Y Alejandra, quien es la coordinadora de compensación y beneficios de la organización Corona y pues quien es parte de esta casa ACRIP. Entonces, bienvenidos. Gracias, Anita. Bueno, bueno, vamos a empezar aquí ya con Alexis, que nos va a presentar los resultados de nuestro último pulso primero del año que acabamos de realizar, ¿verdad? Entonces, incrementos salariales 2026. Alexis, bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá. Siempre es un gusto poderles presentar información sobre la coyuntura laboral, ¿ok? Del mercado colombiano. Entonces, bueno, este año 2026 iniciamos con este estudio, incrementos salariales, que vamos entonces a empezar a ver los resultados, ¿no? Siempre el objetivo fue que pudieran toda la comunidad empresarial conocer, ¿ok? Esos porcentajes de incrementos salariales implementados en este 2026. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estuvo la investigación? Participaron 216 organizaciones. La mayoría fueron del sector servicios, vemos cerca un 70%. Todas las empresas estuvieron acá ubicadas dentro del territorio colombiano, ¿vale? Y la investigación se realizó en enero de este 2026. La mayoría de las empresas participantes fueron medianas o grandes, poco más de un 70% correspondieron a este tamaño. Ahora, en la siguiente lámina ya podemos observar cómo estuvo la distribución porcentual de la participación de las organizaciones de acuerdo a unas regiones que tenemos clasificadas en ACRIP. Cerca de un 70% estuvieron en la región andina,
porque obviamente en la región andina es donde se concentran los dos departamentos más grandes del país, que son Antioquia y Cundinamarca. De resto, vemos una participación bien interesante, tanto en la región Caribe como en la región Pacífica acá del país. Entonces, después, en la siguiente lámina, ¿qué tenemos? Ya vamos a proceder a presentar los resultados. Primera pregunta siempre obligatoria. ¿Las organizaciones este 2026 piensan incrementar los salarios? Vemos que afortunadamente la mayoría, cerca de un 85%, dice que sí van a incrementar. Vemos un porcentaje muy pequeño que dice que no piensa incrementar, y sí nos llamó la atención en ACRIP que cerca de un 15% no han decidido todavía. La recomendación acá es que las organizaciones que no han decidido ya tomen la decisión final si van a incrementar o no. ¿Vale? Incluso eso deberían hacerlo en el último trimestre ya del año anterior, para que puedan hacerlo con tiempo y con planificación. ¿Por qué? En la siguiente lámina vemos que la mayoría de las organizaciones en Colombia, cerca a la mitad de la muestra participante, piensan incrementar en el mes de enero. Y posteriormente vemos cómo avanzan los meses de febrero y marzo, pero ya el porcentaje se va reduciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones que no han decidido incrementar o las que van a incrementar posterior a enero? Que van a perder ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque las empresas que ya decidieron incrementar en enero, obviamente van a ganar algunos meses de ventaja competitiva frente al mercado. Entonces acá la recomendación es que planifiquen sus incrementos salariales en el último trimestre del año anterior, para que ya en enero puedan implementarlos con total tranquilidad. ¿Qué vemos en la siguiente lámina? Nosotros en ACRIP hicimos un estudio previo en diciembre del año pasado, del 2025. Recordemos, bueno, estábamos en diciembre, pues el mes de la Navidad, ¿vale? Tenemos días acá de velita, el 24, y llegó el 29 de diciembre. El Ejecutivo Nacional incrementa el salario mínimo, y estos resultados que tenemos acá de diciembre, que se hicieron antes de ese incremento, vemos que el mercado oscilaba entre un 5, ¿ok? Y un 12%. Vemos que la mayoría de las empresas, ¿ok? O las empresas que querían, pensaban incrementar entre un 6 y un 7%. Muy ajustado, ¿ok? Un poquito más por encima del índice del IPC del 2025. Las organizaciones más optimistas o las que más estaban preparadas decían, mira, yo pienso incrementar entre un 10 y un 12%, ¿no? De máximo. Como les dije, llegó el 29 de diciembre, el Ejecutivo Nacional incrementa el tema del salario mínimo, pero creo que ni el más optimista o ni el más pesimista, dependiendo de cómo lo veamos, pensaba en un incremento del 23% de ese salario mínimo. ¿Ok? Creo que a todos nos cayó por sorpresa. Los sindicatos pedían un 16% de incremento. ¿Ok? El Ejecutivo ni siquiera tomó en cuenta los sindicatos, que se supone que son aliados de un gobierno de tendencia izquierdista. Y entonces, nada, en ACRIP decidimos volver a medir, ya teniendo en cuenta esa variable externa del porcentaje del salario mínimo. Entonces, vemos acá la primera conclusión es que el mercado, cuando analizamos la mediana, el percentil 50 o el promedio, vemos que sigue entre un 5, bueno, y máximo un 13,3%. ¿Ok? Entonces aquí la conclusión es que por mucho que el Ejecutivo haya incrementado el salario mínimo, el mercado no tiene esa capacidad de incrementar a ese ritmo. Hay empresas que sí, hay empresas que han decidido optar por una política salarial donde yo incremento al ritmo del salario mínimo. Lo vemos en las empresas que piensan incrementarlo en un máximo. ¿Ok? Piensan aplicar ese incremento del 23%.
¿Les pareció bien? ¿Les pareció acorde a su política salarial? Y piensan ejecutarlo. Los efectos de este incremento del salario mínimo están por verse. ¿Ok? No sabemos qué va a pasar, por lo menos con el tema de la nómina, no sabemos qué va a pasar si las empresas van a incrementar o van a reducir o lo van a mantener igual. ¿Ok? Tampoco conocemos o estaremos por ver los efectos de ese tema del salario mínimo en la inflación. ¿Ok? Vamos a ver cómo impacta la inflación y sobre todo cuando hablamos a nivel salarial, si los salarios van a crecer de manera real. Entiéndase, si este incremento va a ser superior al índice de inflación de este 2026. Ahora, en la siguiente lámina, ya podemos entonces visualizar cuáles son esos retos que las empresas consideraban en diciembre del año pasado. Vemos que obviamente la mayoría nos decía, miren, Acrip, pensamos mantener una competitividad salarial, pero vemos que en tercer lugar está el tema de que no se solapen los salarios de los cargos operativos, ok, los cargos base, con los cargos ya de nivel técnico. Esto era también en diciembre. Volvimos a hacer la pregunta en enero, ¿no? Para ver qué pensaban las organizaciones en Colombia. Obviamente sigue manteniéndose el tema de la competitividad de los salarios, pero fíjense como el tema de que no se junten los salarios, que no se solapen los salarios de nivel base con los de nivel técnico, subió a nivel de preocupación de las empresas. ¿Ok? Y fíjense, muy cercano al tema de mantener la competitividad de los salarios. Obviamente, el efecto está por verse y aquí las organizaciones, los departamentos de compensación tienen que iniciar, ¿ok? Muy ligado al tema de las buenas prácticas. ¿Cómo van a hacer para que efectivamente no se solapen esos niveles de cargo? Porque sabemos que tienen un nivel de formación distinta. Entonces, tú, por ponerles un ejemplo, tú no puedes permitir que un técnico en mantenimiento, ¿ok? Te gane a lo mejor, por ponerle un ejemplo, 1.000.000, no, 1.900.000 y el chofer, ¿ok? O el conductor te gane 1.800.000, ¿ok? Ahí obviamente habría un solapamiento de los niveles salariales que obviamente te impacta en la equidad interna y sabemos que la equidad interna, ¿ok? Es el amigo número uno de la motivación. Entonces, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta. En la siguiente lámina, ¿vale? Hicimos esta pregunta de cómo se está trabajando actualmente, ¿ok? El tema de los salarios que tienen régimen integral, ¿vale? Entonces, lo preguntamos obviamente en los niveles más altos y separamos incluso la alta gerencia de los gerentes generales, que sabemos que los gerentes generales pertenecen a la alta gerencia, pero queríamos saber qué ocurría con este cargo en específico, que es el más importante de la organización. Vemos acá que la mayoría de las organizaciones en los tres niveles todavía no saben qué hacer, ¿ok? No han tomado esa decisión respecto a si los mantengo integral o si los paso a nominal. Pero en los niveles, en el cargo de gerente general, vemos que sobrepasa por un poco porcentaje, por 6 puntos porcentuales, que las empresas dicen, lo voy a mantener bajo un régimen integral. ¿Vale? Mientras que vemos en los niveles de alta gerencia y gerencia media, que las organizaciones, pues, sí piensan principalmente, o sea, un poco, unos puntos porcentuales por encima de mantenerlos, que sí piensan pasarlos a régimen nominal. ¿Ok? Sobre todo, vemos que la diferencia se acentúa en los cargos de gerencia media. Vale. Entonces, la última pregunta que hicimos en este sondeo es qué acciones está tomando su organización para gestionar este tema del 23% del salario mínimo. Y vemos que principalmente está el tema de la optimización de costos y gastos.
en la siguiente lámina, vemos cómo se estuvo distribuido este tema, ¿ok? O estas respuestas en cuanto a cómo están actualmente gestionadas. Obviamente, la optimización de costos y gastos sale de primero, pero aquí, bueno, en las recomendaciones lo vamos a hablar un poquito más. No se trata de optimizar costos por hacerlo, sino se trata de hacerlo de una manera estratégica que no impacte negativamente en los temas de motivación dentro del empleado, ¿no? Otras opciones es el tema de la eficiencia y la automatización, ¿ok? Revisión, fíjese bien acá qué interesante, pero aparece de cuarto lugar el tema de la revisión de la estructura salarial y las bandas. Si les soy sincero, en ACRIP esperábamos que este fuese el primero, ¿ok? Porque es una manera muy eficiente de optimizar esos costos y esos gastos, ¿ok? Basado en las buenas prácticas de compensación, aunque ya vamos a hablar un poco más de eso. Nos llamó también la atención, hay un porcentaje de empresas que sí no piensa aplicar ninguna acción, ¿ok? No lo ven que tengan ningún reto. Y de última opción, que sí consideramos que es algo bien, o sea, positivo que esté de último, es el tema de una reducción de personal o una reestructuración. Porque obviamente lo que no queremos dentro del mercado es que este incremento del 23% del salario mínimo reduzca, ¿ok? O impacte positivamente, mejor dicho, dentro del tema del desempleo, ¿ok? Sino que las organizaciones, qué bueno que lo ven así, que sería la última opción a tomar, ¿ok? Entonces, bueno, estimadas organizaciones, estos fueron los resultados de este sondeo. Esperamos que esta información de mercado los ayude muchísimo en la toma de decisiones respecto a este tema de los incrementos salariales. Alexis, muchas gracias. Ahora seguimos con el señor Hugo, que también es parte de nuestro equipo de consultores en ACRIP, y vamos a tratar el tema del aumento del salario mínimo 2026, algunas estrategias para manejar su complejidad. Señor Hugo, buenos días. Muy buenos días, bueno, muchas gracias y bienvenido a todos los participantes. Bueno, después de escuchar los resultados que Alexis nos ha presentado y de yo asistir o algunos eventos que se han hecho sobre este tema, en ACRIP se hizo uno muy importante con abogados, y, y vi uno también con la gente de FENALCO. Definitivamente, podemos ver en la siguiente lámina, o sea, yo quiero hacer dos reflexiones. Lo primero es que estamos en una situación de complejidad, o sea, es entender la complejidad. La complejidad no se maneja evitándola, ignorándola, sino enfrentándola. Y entender que no se resuelve, no hay soluciones mágicas. En este caso, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, a nivel mundial, pensamos que a veces estas situaciones que pasan complejas son una desviación de la normalidad. Y no, realmente la normalidad hoy es la complejidad, vivir bajo complejidad. Y eso nos lleva a muchísimas reflexiones. Este, mm, yo quiero, en este caso, como dice, la complejidad en sí no es el problema. Ya hay una decisión que probablemente, salvo que se dé una nulidad, que sabemos que, bueno, no sé qué tan fácil sea, pero ya está allí la situación y tenemos que enfrentarla, tenemos que gerenciarla. Entonces, el problema sería gobernarla o evitarla o gobernarla sin criterio. Como decía Alexis, hoy en día es necesario afrontar esto de manera bien estratégica. Yo quiero comentar rapidito una experiencia que me tocó vivir como gerente de recursos humanos y como consultor, tanto las inflaciones del sur del continente como la situación en Venezuela. Este,
En Venezuela en un momento el salario mínimo se aumentó en 30%. El gobierno lo celebró, que era el aumento más alto que, por supuesto, llegó una crisis, pero no solamente las empresas tenían que afrontar el 30% de aumento, se decretó una congelación de los despidos. O sea, no, se impedía el despido no justificado. Había que negociar y que la gente renunciara. Imagínate. Se congelaron los precios. Es decir, que fue la tormenta perfecta. Y recursos humanos en ese momento le tocó jugar un papel muy importante. Y tres cosas, tres recomendaciones fueron importantes. Que recursos humanos empiece a pensar estratégicamente y ser parte de la mesa donde se toman las decisiones. Lo peor sería que se tomen decisiones y que recursos humanos solamente se le informe, ejecútelas. Recursos humanos debe estar en la toma de decisiones. Y dos cosas más, digamos, tres cosas más se hicieron como estrategia. Uno, manejar el tema de las cargas laborales, tener el empleado necesario, o sea, había que optimizar el headcount, ni más ni menos. Lo peor sería salir a despedir gente sin un análisis técnico de qué debe hacer. El otro es optimizar la estructura de la organización, los niveles, los cargos, las funciones, los procesos, los departamentos. Yo tengo departamentos que me agregan valor en función todo siempre de la estrategia y de los procesos medulares, los procesos misionales. Todo debe estar en función de eso. Y la tercera estrategia que se manejó para cambiar esta crisis fue la parte de manejar la compensación con criterios, con políticas salariales y con estrategias salariales técnicamente, digamos, una buena política salarial de la cual les va a hablar nuestro especialista Felipe. Entonces, en la próxima lámina podemos ver en forma resumida que nosotros ofrecemos dos servicios, en el cual ya tenemos una buena experiencia, por cierto, en Colombia, llevándola a cabo, que uno es optimizar las cargas laborales. Y como les decía, es tener el número adecuado de colaboradores y de cargos y colaboradores que vayan necesarios, que generan valor en función de la estrategia y de los procesos misionales. Para eso hay que hacer, por supuesto, un estudio bien grande, ver la organización, ver la cultura, ver el área, en qué área está la empresa, en fin. Pero bueno, eso es fundamental, contar con la gente necesaria, necesaria, ni más ni menos, pues si tienes menos, si salgo yo y a despedir la gente así, sin un criterio, yo lo que voy es a recargar la gente, voy a tener gente sobrecargada y voy a empezar a tener rotación de personal, seguro, porque eso es una de las cosas que siempre nos encontramos. Y lo otro es optimizar la organización como tal, y aquí hablamos del organigrama, de los niveles de los cargos, de las funciones de los cargos, la ubicación de los cargos, si tengo cargos estratégicos que finalmente los tengo pagados como cargos estratégicos y lo que me están haciendo son actividades meramente operacionales. Entonces, ahí estoy, digamos, perdiendo, digamos, no estoy optimizando los costos de labor, no estoy optimizando la eficiencia. Y acuérdate que en estos casos que se nos viene ahorita, una manera es reducir los costos, pero yo también puedo aumentar la productividad de la organización, optimizando la organización, y eso es una manera también de al tener mejores ingresos y más ingresos, yo también reduzco el impacto de este aumento. Entonces, bueno, básicamente estas son dos estrategias, más toda la parte salarial que va a hablar Felipe, que por supuesto estamos siempre abiertos a conversar con más detalles, explicarles de qué se tratan estas dos, digamos, estos dos productos que tenemos en este momento muy clave para apoyarlos en esta situación de aumento del costo laboral por el tema del aumento salarial, el aumento del salario mínimo. Gracias, don Hugo. Intervención, sí.
Como decía el señor Hugo, desde la federación los apoyamos en varios estudios que al final se los voy a nombrar, pero para tener en cuenta, según estas recomendaciones, podemos hacer el análisis de cargas laborales. Compañera Paola les va a dejar ahí los datos. Por si necesitan más información, por favor me escriben al WhatsApp y yo les amplío esta información para agendar una cita con nuestro especialista. Ahora volvemos con Felipe Alexis. Bueno, miren, gracias, Pilar. Dos recomendaciones acá de manera muy sencilla, muy rápida. Siempre tomen en cuenta estos cuatro factores al momento de determinar el salario dentro de una organización. Número uno, el cargo. Tengan muy bien definido cuál es el cargo que necesitan y cuál es su nivel. Vale, no es lo mismo tener un director financiero que te puede cobrar 15, 20 millones de pesos mensuales, a lo mejor tener un coordinador que te puede cobrar 6, 7 u 8 millones. Tienen que definir cuál es el nivel de cargo que necesito para que así puedan optimizar el tema de su nómina dentro de su empresa u organización. Segundo, analicen con finanzas, siéntense con finanzas siempre y analicen bien cuál es la capacidad de pago de la organización. ¿Cuál es esa capacidad de pago tanto fija como variable que puede tener la empresa para nosotros poder seleccionar, ¿ok?, toda nuestra plantilla de cargos o incluso de personas? Tengan en cuenta el mercado. Siempre estén comparándose con el mercado, ¿vale? Nosotros en ACRIP llevamos a cabo todos los años la investigación nacional de salarios y beneficios y la participación es gratuita. Entonces, por participar van a obtener parte de esa información de mercado que es tan necesaria para ustedes poder establecer toda su estructura salarial. Y por último, si tienen un buen sistema de evaluación de desempeño, tomen en cuenta ese desempeño para establecer el tema salarial dentro de su organización. ¿Qué pasa si no toman estos cuatro factores? Van a tomar otros que no les van a generar valor y lo que van a hacer es generarle distorsión salarial, ¿ok? O inequidad salarial dentro de su sistema de compensación. A ver, es que doña Altagracia tiene 40 años en la empresa, es amiga del gerente general y por eso gana como si fuese, tiene un cargo de analista no sé, de nómina y resulta que ganara como si fuese director. ¿Ok? Eso no pueden permitir que ocurra dentro de sus organizaciones porque les va a afectar el presupuesto. Y en la siguiente lámina, quiero mostrarles unos resultados, ¿vale?, que hicimos, que medimos el año pasado en la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios. La conclusión es, la mayoría de las empresas en Colombia no implementan los salarios basados en un buen proceso de compensación. Fíjense acá que el único que sobrepasa el 50% de implementación es el tema de la valoración de los cargos. Pero cuando ya analizamos el tema de la equidad, mercado, estructura salarial y una política de compensación, la mayoría de las empresas no lo aplican. Querida comunidad empresarial, si no aplican las buenas prácticas de compensación, va a ser muy difícil que optimicen su tema salarial dentro de su empresa. ¿Ok? Tienen que guiarse por las buenas prácticas. En estos días, la semana pasada, atendí a una empresa que me decía, Alexis, es que incrementamos, es que ajustamos por aquí, ajustamos por acá, y todavía sigue el tema de la insatisfacción salarial. Y yo le decía a la persona, claro, mira, ¿cuál es el nivel de tus cargos? Me dice, no sé, no tengo los cargos valorados. ¿Has hecho un estudio de equidad? No, no lo he hecho. ¿Tienes una estructura salarial por grados y pasos? No. ¿Una política? Menos. Entonces, si no aplican estas buenas prácticas ligadas a un proceso formal de compensación, nunca van a poder optimizar los salarios. Y no quiero meterme mucho en el tema político, pero el salario mínimo es un tema político.
Si en este año en Colombia tenemos elecciones ahorita a mediados ya de este 2026, si vuelve a ganar un candidato de izquierda, chicos, esta va a ser la norma, ¿ok? Se va a complejizar el tema, el contexto socioeconómico y por lo tanto el laboral. ¿Y qué podemos hacer los departamentos de compensación? Eso, alinearlos a las buenas prácticas. Las empresas en Venezuela que sobrevivieron a la hiperinflación, la mayoría siempre trabajaban bajo estos procesos de compensación. Entonces, esta es la invitación, la mejor recomendación que les podemos dar es esta. Esta recomendación aplica para empresas grandes, pequeñas, medianas, empresa pública, empresa privada, empresa con o sin fines de lucro. Esto aplica. Entonces, esta es la recomendación. Cualquier cosa, siempre en ACRIP estamos a la orden para poderlos apoyar. Gracias, Alexis. Ahorita vamos con Alejandra de la organización Corona que nos está acompañando el día de hoy. Les vamos a hacer unas dos preguntitas para que tú, por favor, nos cuentes cómo están trabajando. Entonces, buenos días, Alejandra, bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, Billy, Alexis, Hugo, Ana y equipo. Gracias. Cabe resaltar que Alejandra es una de las facilitadoras de nuestro programa de compensación estratégica que va a arrancar ahorita el 20 de abril. Importante saber que Alexis, Alejandra y Felipe son parte de estas certificaciones para que vayan conociendo los que van a tomar el programa, quiénes van a ser los facilitadores. Natalia, perdón, Alejandra, queremos preguntarte, ¿cuál es tu opinión del cambio de modelo de pago integral a pago ordinario? Bueno, digamos que esto hoy se hace necesario de cara pues al contexto actual que tenemos. Anteriormente algunas compañías lo estaban revisando, se veía como una tendencia, pero pues dada la dinámica actual del país, esto hace entonces que se acelere un poco y que en el caso de Corona pues se tome la decisión de reconfigurar el salario integral para un salario entonces no integral, ¿cierto? Esto también es porque finalmente algo que ahorita mencionaba Alexis, pues nos genera, parte de lo que nos genera y por qué lo hacemos, es la presión en la equidad salarial de las curvas salariales, especialmente pues en las de estos cargos que están ya altos de gerencia, líderes, jefaturas. Entonces, y lo que queremos es que pues sus incrementos diferenciales no, o sus incrementos salariales no dependan necesariamente de una decisión política, sino de su desempeño, de la política que tiene la compañía frente a la compensación y pues también de las condiciones financieras de la misma. Entonces, la decisión que hemos tomado como organización es ajustar, es cambiar a un público de personas que se encuentran entre los 18 millones, que era el salario mínimo integral del año pasado, hasta los 24 millones, pensando no solamente en el impacto actual, sino como lo mencionan en el escenario futuro del país, de tal manera que a estas personas se les garantice como su paga total, ¿cierto? Que tenían durante todo el año, sea el mismo, solo que reconfigurado de una manera distinta. Gracias, Alejandra, muy interesante. Y cambiando el tema, ¿cómo está gestionando Corona el incremento del 23%? Bueno, entonces ahí efectivamente con lo que hablábamos ahorita, están las dos acciones. La primera acción entonces es la reconfiguración de salarios integrales a salario ordinario, que acá también es muy importante y ahorita con lo que mencionaba, pues escogimos este público como tal. Y digamos que ahí vemos que hay unas ventajas y unas desventajas antes de también de entrar como al otro elemento. Entonces, como ventajas, vemos que hay un impacto, a la final, como estamos garantizando los mismos dineros como paga total, solo que reconfigurados de manera distinta. Entonces, digamos que en términos generales, pues allí, más que impacto, está sobre todo la distribución del flujo de caja. Sin embargo, también hay otras dos ventajas que vemos para el empleado. Una es la optimización tributaria, o sea, tener ya un salario ordinario con diferentes pagos
como ya con prestaciones, le puede generar que tenga un impacto positivo en la optimización tributaria. Igualmente, esto es pues, de revisión de cada uno. Y también hay una parte importante que tiene que ver con la pensión. Entonces, recordemos que la base para cotizar en pensión, el salario integral es 70%. Hacerlo ya en un salario ordinario refleja el 100% y esto puede representar entonces una ventaja sobre todas las personas que están próximas a pensionarse. Pero como ahorita lo decía, pues una desventaja importante pues tiene que ver con el flujo. Entonces lo que la compañía ha realizado es poder crear otros mecanismos para este cambio de tal manera que puedan ayudarle al empleado a organizar su flujo de caja, especialmente para este año. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, pagar trimestralmente las primas extralegales y ilegales que tendría el empleado, dar una bonificación adicional por única vez en cuanto para este año, entendiendo que le permita como organizarse en ese flujo de caja y adicional como reemplazo de alguna manera de las cesantías que muy probablemente va a visualizar es en el siguiente año y en algunos casos específicos incluso estamos dispuestos a, dependiendo también de la situación y los compromisos que tenga el empleado, de mirar la posibilidad de hacer créditos con estos empleados para facilitar el cambio. Y aquí es muy importante, o sea, eso no es una decisión donde ganen unos u otros, la idea es que entre los dos ganemos. ¿Cierto? Entre los dos nos apoyemos, tanto empleado como la empresa, y adicional podamos buscar como ese punto medio donde entonces encontremos los mecanismos para hacerlo. Y por otro lado, otra acción que tenemos está relacionado ya con los salarios más pequeños. En el caso nuestro, en la organización Corona, las personas que están alrededor del salario mínimo legal corresponde a casos comerciales. Entonces, lo que estamos haciendo es jugar con su compensación comercial, de tal manera de que si bien recibieron digamos, por la parte básica o de su salario básico recibieron un incremento del 23%, pues o 18 15 pues dependerá como del cargo, lo que se busca es ajustar los targets de compensación, de tal manera de que haya un punto equilibrado. Que pueda estar entre el 10 y el 15%, hay un reconocimiento adicional, pero también permite entonces cuidar a la compañía desde su impacto financiero. Entonces, digamos que estas dos palancas han sido bien importantes, pues protegiendo la sostenibilidad de la compañía como el bienestar del talento. Listo, Alejandra, muchas gracias, de verdad, muy valiosa esa información. Sabemos que Corona es una de las organizaciones más importantes del país, entonces de verdad muchas gracias como por contarnos la experiencia, cómo están ahora. Y dejamos ahorita con Felipe, que nos va a hablar precisamente del salario mínimo integral y al final trataremos de responder algunas de las preguntas que nos están haciendo por el chat. Felipe, buenos días, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Todo un tema este salario mínimo integral. No es algo que yo creo que venga, que nació ahora por el último incremento. Hace más de un año ya hay empresas que están cuestionándose eso. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer estudios, hacemos los diagnósticos y empiezan a aparecer cargos, ni siquiera ejecutivos o gerentes, mandos medios, que están llegando ya están en ese salario integral y suben y suben y suben y están ganando al final como cargos gerenciales y no tiene sentido ese tipo de cosas. O sea, en 5 años ha crecido un 100%. ¿Qué organización crece un 100% en su salario en 5 años? Piensen en un cargo en particular. Van creciendo lentamente, 10%, 15%, a menos que haya ascendido muy rápido una persona, pero es muy raro. Entonces, este salario mínimo integral finalmente como que cobró vida dentro de las organizaciones. Se manda solo, hace lo que quiere y nos está dejando ahora hoy día, no sabemos qué hacer con este salario mínimo integral. Miren la siguiente lámina, que es lo que les decía, cuando uno hace este tema de los estudios. Vean, este es un caso real de una compañía que tocó el año pasado, que aparecieron estos casos de el 2025, ahí hay una expectativa en nivel 16, por ejemplo. No sé si se alcanzan a ver bien de fondo, pero en el nivel 16 del 2025 hay unos salarios ahí
que están muy escapados. Cuando conversábamos con la empresa, uno dice, oye, ¿serán cargos mal evaluados? ¿Será algo que hicieron mal? Eh, Efectivamente, eran cargos de jefatura, pero que en algún minuto pasaron a salario mínimo integral. Y uno preguntaba, ¿y por qué pasaron? Te quedan mirando y te dicen, no, no sabemos. Alguien lo hizo, llegaron así, lo pidieron porque venían de otro lado. O sea, uno entiende que efectivamente la mitad, lo que muestra la encuesta, la mitad de las empresas no tienen políticas de compensaciones. Entonces, obviamente, menos de este tipo de cosas, como que hay políticas. El año 2026, esas tres pelotitas que se ven ahí en el nivel 16 pasaron todas juntas a un nivel. O sea, todos los cargos que están ahí, que son los mismos cargos que están abajo, son exactamente los mismos cargos. Eran mandos medios de ventas. Aquí estamos mostrando solo lo básico, nada de comisión ni mucho menos, pero tenemos cargos que ganan el doble. Entonces, cuando empieza a pasar eso, que ahí empezaron a cuestionarse. Hicieron todo un estudio, los ayudamos a hacer el cálculo para poder ver cómo volvían, y al final la decisión no la quisieron tomar. Pasaba por un tema político que no lo quiso asumir el gerente general. Entonces, ahí es donde hay que empezar a trabajar en estos temas. No es algo como tan trivial. Hay compañías que dicen, oye, el piso iban a ser 25 millones de pesos para recién pensar en la persona pasar a salario mínimo integral, porque se escapara. Cuando uno ve los estudios de remuneraciones, al principio yo decía 18 millones, se repite. Y era porque se repetía en muchos cargos que estaba el salario mínimo integral empujando los salarios, empujando los salarios. En la lámina del 2026, esos puntitos que están ahí, la verdad es que ya que estén a niveles gerenciales, como que no tiene mucho sentido. O sea, estamos en un sobrecosto tremendo. Luchamos por el tema de recursos todo el tiempo. Entonces ahí fácilmente lo hacen bien o lo hacen mal. Si llegan a hacerlo más o menos, yo creo que no hay opción de decir, traigamos a otro que cueste menos de la mitad, que gane lo que tiene que ganar, pero no esos salarios. Entonces, también está el tema de volver hacia atrás. No es fácil. Yo creo que veo muy buenos ejemplos, Alejandra, de qué cosas se pueden hacer. No son los únicos, pero hay que ser ahí creativos. Hay que ver cómo aprovechar muchas veces a veces uno se encontraba con las compañías, mira, aquí no tenemos política de bono. Bueno, a lo mejor es el minuto de decir, ¿sabes qué? Te vamos a pasar a este otro salario porque vamos a implementar esta política de bono. Si yo les mostrara las comisiones, lo peor de todo es que las comisiones de esos vendedores que estaban de salario mínimo integral estaban indexadas a ese salario básico. Entonces era una locura lo que seguían ganando más arriba. Estaban mucho más arriba los salarios. Entonces, y esto es sin hacer nada. O sea, la compañía, la 2025-2026 están iguales, excepto estos cargos que se nos escaparon. Entonces, ahí hay que tener ojo con ese tipo de cosas y si no, también a veces hay que empezar a ponerse colorado. O sea, también a veces hay ocasiones en que vamos a tener que empezar a sacar gente, porque a veces no nos queda otra, por un netamente tema de costo. Por eso surge también este tema de cuando uno dice, oye, cargas laborales, revisemos bien, porque a lo mejor hay grasas en las compañías, es el minuto de ir a revisar este tipo de cosas. Tenemos que ser lo más eficientes posible. Entonces, si no tenemos en general estudios, eh, como lo que estoy mostrando de fondo, que yo no expliqué muy rápido, lo hice muy rápido, pero lo que está de fondo eran las distintas curvas del mercado. O sea, estaban las primeras curvas, percentil 10, las punteadas y está el promedio con la mediana junta. Entonces, la compañía hacia abajo tendía a pagar en la mediana. Es una empresa que pagaba en la mediana. Pero en esos cargos se les fue absolutamente de las manos. O sea, percentil 75 y ni siquiera lo tenían como política, sino que se les escapó el salario mínimo integral porque nadie lo miraba. Y tú vas a compañía, a cualquiera, y nadie sabe por qué están en salario integral. Como que te dicen, no sé. Entonces, yo creo que son las cosas que hay que ir metiéndose, o sea, tanto de toda la política de compensaciones como la política también relacionada al salario mínimo integral. Ideas para hacer estas, yo creo que hay muchas. Yo creo que no, yo creo que las que dio Alejandra son bastante buenas, por lo mismo del flujo efectivo. Yo creo que le costó a esa compañía en su minuto, porque efectivamente los íbamos a dejar en las mismas condiciones, pero en otros momentos de pago. Pero no quisieron asumir eso, no quisieron meterse en eso y prefirieron dejarlo. No les cuento cómo están de arrepentidos de no haberlo hecho ahora con el aumento del 23%. Entonces, ahora dijeron, sí, ahora tenemos que hacerlo.
Entonces, vean qué casos se pueden bajar. Obviamente, los cargos que estén muy escapados, 30 millones, no hay que hacer nada, hay que dejarlos ahí. En algún minuto nos pillará a lo mejor el salario mínimo, pero eso no hay que meterse en todo. Son ciertas posiciones, o sea, posiciones de mandos medios que estén en ese nivel no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que eh, los dejo invitados para que contacten a Pilar, cualquiera de nosotros, si quieren seguir conversando estos temas, porque la verdad es que da para hablar de mucho, pero quería mostrárselos gráficamente que muchas veces uno ve cargos y no está viendo como por nivel los cargos, y ahí donde uno dice, sí, como que no es problema, pero cuando empezamos a hablar de equidad y esas cosas, ahí nos queda ya, se nos empieza a desordenar todo. Muchas gracias por... Gracias, Felipe. Rápidamente, Alexis, como hacerle la invitación a la certificación y a ver si alcanzamos a responder por lo menos unas 5 preguntitas del chat. Entonces, te voy a dejar acá. Muchas gracias, Pilar. Eh, Queridas empresas, ya desde el año 2022, ACRIP tiene implementada la certificación en compensación estratégica, que es un curso en el cual van a poder adquirir conocimientos sobre temas de compensación. Comenzamos con el tema de valoración de cargos, seguimos todo lo que es administración de la compensación, equidad y competitividad, el tema de compensación variable y por último la relación del presupuesto con la compensación. Son 32 horas, ¿ok? Bueno, Felipe hace parte del equipo facilitador, Alejandra también en el tema de compensación variable y mi persona que dicto el primer módulo de todo lo que es el tema de valoración de cargos. Hay precio especial para las empresas que han participado en la investigación o que son afiliadas a CRIP. No pierdan esta gran oportunidad de elevar su conocimiento en temas de compensación y poder gestionar estos temas salariales de manera mucho más eficiente. Gracias, Alexis. Bueno, ahí ya, digamos, tienen mis datos. Las que necesiten y quieran mayor información, por favor me escriben por el WhatsApp, les comparto el brochure y el link de inscripción. De verdad, como dice Alexis, es un programa muy interesante para que aprovechen las organizaciones. Tienen un precio especial a afiliados, donantes, y los que están participando el día de hoy también van a tener un precio especial, un descuento por acompañarnos el día de hoy. Entonces, Felipe, no sé si me ayudas, si viste alguna pregunta que podamos responder en ese momento, o Alexis, Pilar, disculpa, el programa es virtual, ¿ok? La a certificación es 100% 100% virtual. Ujú. virtual a través de la plataforma Zoom, así que se van a poder conectar desde cualquier lado del mundo. Listo. Felipe o Alexis, no sé si vieron alguna pregunta que podamos, de estos 3 minuticos que nos quedan. Mira, Pilar, Aquí, hay pero una que Alejandra tiene la pregunta. manita levantada. Alejandra, adelante. No, quería complementar algo con lo que las preguntas que hay allí, que hablaban, bueno, y si mi compensación variable está en términos del salario, ¿cierto? Entonces, de hecho, es un buen momento para que puedan establecerlo en términos de un valor fijo. Sea, esa es una gran recomendación con el fin de que inclusive puedan tener más maniobra en la compensación comercial. De hecho, pues así lo hemos hecho en Corona con varios cargos, especialmente en los cargos que están en el salario mínimo y efectivamente nos pone entonces que el target esté en función de las ventas y podamos hacer estos cambios. Ahora bien, si bien ya arrancó el año, de todas maneras revisar si dentro digamos que dentro del año se puede hacer ajustes a la compensación comercial. Entonces, de tal manera que les permita mayor maniobra. Entonces, ahí hay una flexibilidad que puede darse y que obviamente hay que revisarla también en términos de relaciones laborales y que eso va a tener un impacto también con la gente. O sea, la conversación no va a ser pues necesariamente con impacto positivo, pero a la final lo que se está buscando es ese punto de equilibrio y por ello también es muy importante poderle mostrar el escenario en términos totales de paga total al empleado frente a los diferentes cambios que se esté realizando para asegurar que a la final lo que se busca no es, o sea, no es
desmejorarles sus condiciones, sino llegar a un punto donde siguen siendo mejores, pero que sean sostenibles también para la organización. Gracias, Alejandra. Muy valiosa esa información. Alexis, qué pena que te interrumpí. ¿Ibas a decir algo? No, mira, aquí la señora Gloria Gómez pregunta que cuáles son las prácticas emergentes que están adoptando estas organizaciones de compensación total. Mire, Gloria, prácticas emergentes siempre son las mismas. Garantizar la competitividad y la equidad de los salarios. ¿Por qué? Porque cuando tú garantizas la competitividad y la equidad, después puedes ser bien innovador o creativo en otros temas de beneficios económicos o incluso socioeconómicos o incluso no monetarios. Acá usted me pregunta qué tendencias se observan en beneficios no monetarios y flexibles. Mire, siempre, eso lo medimos siempre en la investigación. El tema de este año el año pasado estuvieron muy ligados al tema del tiempo, entrada flexible u horarios flexibles de entrada y salida. Y sobre todo el beneficio que más implementan las organizaciones es el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto llegó para quedarse, así sea un solo día a la semana, pero es un beneficio que pues ha sido implementado por la mayoría de las organizaciones. Gracias, Alexis. Alejandra, acá te están preguntando cómo ha hecho Corona con los salarios que quedaron igualados al salario mínimo. Bueno, realmente tenemos una ventaja y es que no nos sucedió, pues nos sucedió con un grupo específico de personas que tenemos. Entonces, digamos que el manejo que le dimos, y estas personas son comerciales, también hay que decirlo. Entonces, jugamos con dos variables. La primera variable es que jugamos con el target de la compensación variable para crear una diferencia, ¿sí? Y la otra acción es que en una población específica sí hicimos un incremento adicional del salario básico, sobre todo los que, o sea, no los del 23%, sino no los que están ya por encima de ese valor, porque efectivamente nos estaba haciendo presión en las curvas salariales. Entonces tratamos de hacer una diferencia en este punto, pero nuestra principal elemento o herramienta que ahorita tenemos es los que les decía ahorita de la compensación variable como tal. Pues hablando. Bueno, ya se nos pasamos 5 minuticos. Vamos a tratar de responder los chats por algo, las memorias, tratar de mandarles algunas de las respuestas. Igual recuerden, acá está mi número. Si quieren una reunión con alguno, perdón, con alguno de nuestros especialistas, por favor me escriben por WhatsApp y agendamos una sesión de 20-30 minutos con el especialista según la necesidad que tenga. Y aprovecho para invitarlos también que la próxima semana vamos a salir con el pulso de rotación ausentismo para que participen y ese va a ser el tema de nuestra próxima cápsula que va a ser más o menos en el mes de marzo. Entonces, para que todas las personas que están conectadas el día de hoy tengan pendiente que vamos a lanzar el pulso de rotación y ausentismo, que es algo que nos están preguntando mucho las empresas cómo ha sido. Entonces, los invitamos a participar. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A más tardar el día viernes les estaremos enviando al correo las memorias y va la grabación de un link de YouTube para que puedan recapitular esta grabación o compartirla con el equipo de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Tarde. Bye, bye.